Listo, vamos a hablar de esto. Primer punto. Está fácil, ¿no? Segundo punto. El primer punto. No, realmente estaba sencillo. Eran los conceptos. Espero que hayan mirado la revisión. Por aquí estaba, ¿no? La solución del primer examen. Lo coloqué. El segundo PDF. Mira lo que me decía el segundo punto. Me dice, una rueda se encuentra girando en sentido antihorario a una velocidad de 20 pi. Sentido antihorario me indica que la velocidad es de magnitud positiva y que yo conozco la velocidad angular por un tiempo indeterminado. ¿Qué quiere decir? Que él va a girar a velocidad constante por un tiempo que no conozco. Por eso es que la primera parte de la gráfica es básicamente la línea recta. Me decía, luego disminuyó su velocidad uniformemente. Cuando tenemos un decremento uniforme de la velocidad en la gráfica de la velocidad, porque la aceleración es constante. Y la gráfica de velocidad versus tiempo es simplemente una pendiente negativa. Hasta detenerse 5 segundos, quiere decir que la gráfica termina aquí en 0. Su desplazamiento total angular fue de 300 pi. ¿Por qué es importante este dato? Porque este es el desplazamiento bajo la curva. Quiere decir que esta área bajo la curva más esta área bajo la curva va a ser igual a 300 pi. De las preguntas, realizar la gráfica de velocidad versus tiempo, con esto era suficiente. Si colocaban los valores, mejor. Si no, no pasaba nada. ¿Cuál es el tiempo total de movimiento? Casi que esto necesitamos un poquitico más allá para poderlo graficar. Aunque no hace falta. Y sé cuál fue la aceleración angular que tuvo desde que comenzó a disminuir su velocidad hasta que se detuvo. Ojo, el C era tan cortico que no pude evitar la tentación de solucionarlo primero. ¿Por qué? Porque la aceleración angular es simplemente la pendiente de esta gráfica. La pendiente de cualquier gráfica siempre es variación vertical sobre variación horizontal. Así que el cambio de la velocidad, cuando la velocidad empieza en omega 0, en el valor constante, y termina en 0 sobre el tiempo que yo ya conozco, que es de 5 segundos. ¿De acuerdo? Reemplazando valores me dan menos 4 pi. Eso era todo lo que tenía que hacer para este pedazo. Y la segunda, o el B, mejor dicho, ¿cuál es el tiempo total del movimiento? De nuevo, yo ya conozco el desplazamiento angular total, es decir, la suma de estas dos áreas. Así que ese desplazamiento angular total va a ser la suma de las áreas. Base por altura, área del triángulo, y base por, perdón, del cuadrado, y base por altura sobre 2, área del triángulo. ¿Listo? Reemplazaban los valores y despejaban el tiempo 1, que era el que no conocía. Esto daba el tiempo 1 y la suma de los dos tiempos, el tiempo total. Y al final estaba lo que se preguntaba. ¿Cómo les pone ese punto? Este punto no era complicado. Este punto era muy similar a muchos puntos que hicimos. Nosotros hicimos una gráfica donde la pendiente era creciente, hicimos una gráfica donde era solamente ese pedacito, es decir, era decreciente. Hicimos esto de muchas formas y siempre les preguntaba pues, algo muy similar. ¿Ok? Punto 2, 3. Un tren se desplaza con movimiento uniforme con una rapidez de 10 metros sobre segundo. Aquí les coloqué en la gráfica incluso la velocidad inicial del tren. Olaf, el conductor, que es campeón olímpico en lanzamiento de bala, lanza una esfera de metal con velocidad vertical de 42 metros sobre segundo. La velocidad inicial de la bala, también está dibujadita. Con la intención de golpear un letrero que se encuentra más adelante, y aquí está la clave del ejercicio. Logra golpearlo cuando la bala tiene una velocidad vertical igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que de las tres ecuaciones de cinemática en Y, que son estas que están acá, donde la aceleración es constante, la velocidad lineal y la posición es cuadrática, la velocidad es igual a 0 y con esa condición voy a hallar básicamente la altura máxima, pasando pues por el tiempo de subida y la altura máxima. Esa era la solución del punto A. ¿Cuál es el tiempo de colisión medio de la esfera? Cuando la ecuación de la velocidad en Y es igual a 0, tengo el tiempo de subida. Si no la querían hacer o no la sabían así, en los apuntes está esta ecuación. ¿Sí o no? La velocidad vertical sobre la gravedad es igual al tiempo de subida. Si yo reemplazaba el tiempo de subida en la ecuación de Y, es decir, en esta, me da la altura máxima. Y el resultado de hacer esa álgebra también está en los apuntes. La velocidad inicial en Y al cuadrado sobre OT. Finalmente,
¿Cómo es el movimiento en X? No acelerado, movimiento rectilíneo uniforme. Si yo cojo la ecuación de la posición, contesto a qué distancia horizontal se encontraba el letrero de la posición de lanzamiento, reemplazando simplemente por el tiempo de subir. Porque el tiempo que le demora a esta balita en subir es el tiempo que le demora al tren en ir horizontal. ¿Por qué? Porque los dos tienen la misma velocidad horizontal. La velocidad inicial del tren en X es la misma velocidad inicial de la bala. Así que simplemente reemplazaba. La X máxima era coger la ecuación de X, esta que está aquí, y reemplazar por el tiempo de subida que ya lo calculé antes. Y me daba 50 metros. ¿Ok? Otro punto que... Hombre, hicimos ejercicios más complicados que este. Y el cuarto, que era el regalo. Hicimos el mismo punto ya, en alguna otra ocasión, pero lo hicimos cuando la pendiente de la gráfica era positiva. De hecho, era 1, porque aquí avanzaba en un segundo 1 metro. Este era una pendiente negativa, pero era el mismo ejercicio. ¿Qué es la pendiente de la gráfica de posición versus tiempo? La velocidad lineal me daba -3. Con esa velocidad lineal hallaba la velocidad angular. Como la velocidad angular me daba constante, la aceleración tangencial era 0. Y la velocidad, perdón, la aceleración normal o centrípeta, que no puede faltar, pues reemplazo la velocidad lineal al cuadrado sobre r o la velocidad angular al cuadrado sobre r, no importa cuál, me da 4,5. No importa cuál de las dos reemplazo. Y finalmente, para la frecuencia y el movimiento, pues cojo la relación entre velocidad angular y periodo, o velocidad angular y frecuencia, que es 2pi por f, y reemplazo. Utilicé la de periodo, obtuve el periodo que es 4pi sobre 3, y el inverso de ese periodo es la frecuencia 3 sobre 4pi, en hertz y en segundos. Y ese era todo el examen. O sea, el examen estaba bien compacto, no eran cosas locas, no eran ejercicios salidos de alguna cosa que no hayamos visto. Ni siquiera ni siquiera les puse una colisión entre dos partículas que fueran movimiento o algo así. Ahí los vi como medio flojos. Entonces, posibles causas de que les haya ido mal. Estaba muy difícil, muy poco tiempo, pero eso no me queda. El paro me afectó. O sea, ¿cuál de esas causas es culpa mía? ¿Y cuál podemos solucionar? ¿Ninguna? Bueno. Pregunta de este grupo: ¿quién tiene que presentar supletorio? ¿Ninguno? Yo, profe. Lauren. ¿Alguien más aparte de Lauren? Ok. El supletorio está planeado para este sábado a las 8 de la mañana. ¿Qué? ¿Para los que perdieron? Para los que no presentaron. Sí, para los que no presentaron. ¿Alguien más aparte de Lauren? Lauren, ¿sí puedes entonces el sábado a las 8 de la mañana? Sí, profe, sí. Perfecto. Listo. Yo te comparto el link o el enlace, o lo hacemos por Discord o algo por el estilo. ¿Listo? Pero ya sabes el horario. Te falta solamente confirmarte cómo lo haría. Bueno. Voy a compartirles. De hecho, ahora sí que estoy compartiendo esto. ¿Dime? Y después es que no creo que puedan necesitar. No. A menos que hagamos alguna actividad, pero no, no se les falla. Ok, denme un minutico. ¿Están viendo la pantalla, cierto? Quiero que miremos algo.
aquí tengo, por ejemplo, en la parte superior un medidor de rapidez, quiere decir que me va a mostrar cómo es la velocidad conforme yo empuje esta cajita que pesa 50 kilogramos. Miren que yo cojo el matachito y le aplico una fuerza aplicada, lo que quiere decir que la fuerza neta es hacia la derecha. Podemos llegar a mirar la aceleración neta, que también sería a la derecha, lo que hace que el cuerpo con los matachitos se mueva hacia la derecha y la rapidez aumente, ¿cierto? Cuando yo suelto la caja, ¿con qué velocidad o con qué rapidez se va a mover? Con la que tenía al inicio. ¿Qué ley está actuando ahí? No. ¿Por qué el cuerpo se sigue moviendo con la misma velocidad que yo le puse al inicio? ¿Alguien sabe? ¿La ley de la inercia? La ley de la inercia me dice que si yo tengo un cuerpo al cual yo le hago una fuerza neta, él se va a mover. Bueno, primero, en ausencia de fuerzas, el cuerpo va a mantener su cantidad de movimiento, es decir, su rapidez será igual a cero. ¿Qué pasa si yo le hago una fuerza en contra? Podría llegar a detenerlo y podríamos llegar a tener incluso un movimiento hacia la izquierda. En ausencia de fuerzas, el cuerpo se va a seguir moviendo a la misma rapidez. La sumatoria de fuerzas sobre él, al menos en el sentido que me importa, que es el de izquierda o derecha, va a ser igual a cero, o sea, va a moverse a la misma velocidad. ¿Cierto? ¿Qué pasaría si yo cojo esta cajita? Se me pierde el mapa. Pero la No, no hay nada de fricción. No estamos considerando ni siquiera eso. Ok. Ahora sí, consideremos acá una pequeña fuerza de fricción. Voy a aplicar una fuerza hacia la derecha y miren que la fuerza aplicada en cantidad puede ser 30 newton. La fuerza de fricción que se hace es la misma pero en sentido opuesto, ¿cierto? Puedo llegar a aumentar la fuerza aplicada y la fuerza de fricción en contra es igual. Quiere decir que la fuerza de fricción, si yo le hago en cualquiera de las dos direcciones, ¿verdad? En cualquiera de las dos direcciones, vamos a encontrar una fuerza de fricción de igual magnitud, pero que se opone siempre al sentido o la tendencia de movimiento. ¿Ok? Eso es algo muy general para las fuerzas de fricción. Siempre me va a cumplir. De tendencia. ¿Listo? Siempre se van a poner al movimiento o a la tendencia de movimiento. Miren que está pasando algo muy interesante. Con el matachito le estoy aplicando una fuerza externa y yo veo que la fuerza con la que está respondiendo el cuerpo es con una fuerza en sentido contrario. Básicamente yo estoy intentando mover ese tablero y siempre el tablero me va a responder con una fuerza en sentido contrario. Puedo llegar a intentar mover esta silla y si la intento mover mi fuerza no es lo suficiente, la silla me va a responder con una fuerza en contra. ¿Para qué? Para que la sumatoria de fuerzas que tiene esta silla sea igual a cero. Y le puedo llegar a aplicar esa fuerza hasta un punto en donde va a tener movimiento. Me interesa todo hasta ese punto. Si yo quiero hacer una gráfica, de la fuerza externa que yo estoy aplicando contra
la fuerza de fricción, yo voy a encontrar lo siguiente. Si yo al matachito le hago 5 newton de fuerza externa, ¿cuánto era la fuerza de fricción? Contrario. 5 también. Si yo le aplicaba 50, ¿cuánto era la fuerza de fricción en contrario? 50. ¿Qué quiere decir? Que ¿cuánto es la relación entre la fuerza externa y la fuerza de fricción? Lineal. 1 a 1. Por cada newton de fuerza externa, yo encontraba un newton de fuerza de fricción. Casi que podría llegar a ser una línea recta con pendiente igual a 1. ¿Listo? Así como pasaba con la silla, yo puedo llegar a aplicarle esa fuerza, sí, pero hay un límite, el límite donde ya se comienza a mover. Ese no me interesa por ahora, pero sí me interesa llegar a denotarlo. Y lo que hace esa fuerza. Esa fuerza solo se me va a oponer a la tendencia de movimiento debido a la fuerza de rozamiento. Nosotros siempre las fuerzas de fricción tratamos de mantener una notación que es básicamente una F minúscula y le colocamos aquí qué clase de fuerza es. ¿Por qué le colocamos la S por la palabra en inglés? Para denotar que es una fuerza de fricción estática. ¿Listo? Así que esta sería la fuerza de fricción estática máxima. No podría llegar a tener un valor más alto que ese, pero sí podemos llegar a tener cualquier valor intermedio. Por acá la fuerza de fricción estática va a ser la mitad y por acá la fuerza de fricción incluso podría llegar a ser 0. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener una fuerza de fricción estática que tiene que ser mayor a 0, pero menor al valor máximo que la podría llegar a tener. ¿Tenemos aquí alguna ecuación o valor para esta fuercita entre 0 y su valor máximo? Sí. De hecho, este mu sub S por la normal es la forma en la que yo puedo llegar a caracterizar esa fuerza. Simplemente es una fuerza igual a una constante por otra fuerza. Esta es la fuerza normal. Quiere decir que es la respuesta que va a tener el objeto que yo estoy moviendo con la superficie. Y este coeficiente, no sé cómo lo vean ustedes, cómo se lo habrán enseñado. ¿Cuál es la diferencia entre una constante? Denme el ejemplo de una constante que sea mundialmente conocida. Cualquiera. De cualquier ramo. ¿Ah? ¿Pi? ¿Pi? Eso es un número, pero bueno. La constante de Reynolds. Ok. ¿Qué unidades tiene la constante de Reynolds? Vale, perfecto. Unidades. Estos tienen unidades de fuerza. Y estos tienen unidades de fuerza. Entonces, ¿qué unidades tiene este? Ninguna. ¿Qué quiere decir? Que esto, que es el coeficiente
De fricción estático es adimensional. Es un valor total y completamente adimensional. No tiene unidades. Es la única forma en la que la fuerza sea igual a la fuerza, de que la fuerza máxima de rozamiento estático sea igual a ese coeficiente por el valor normal. ¿Listo? Vamos a mirar qué pasaría si yo cojo y, bueno, voy a aplicar mi fuercita, o sea, hacia la derecha. No importa cuánta cantidad yo le aplique, ¿está viendo la pantalla? Sí. No importa cuánta cantidad de fuerza yo le aplique a la masita, siempre me está respondiendo con una fuerza de fricción en contra, hasta cierto punto. Miren cuánta fuerza estoy aplicando, 120 newtons. Okay. Fuerza de fricción igualita. Ahí, algo pasó en 125, creo. ¿Qué pasó? Fuerza aplicada, 127 newtons. ¿Y la fuerza de fricción? Disminuyó. Incluso podría dejar de aplicar tanta fuerza y pasar al régimen de 92 newtons. Sí, sumatoria de fuerzas es igual a 0, pero tengo movimiento. Podría llegar a quitar la persona o tener una, quitar la persona y la fuerza de fricción, que es la sumatoria de fuerzas, me está dando una aceleración negativa. ¿Por qué? Porque tenemos un movimiento hacia la derecha, velocidad positiva, pero como la sumatoria de fuerzas es hacia la izquierda, pues el cuerpo eventualmente se va a detener. Si yo vuelvo y repito, de nuevo, cuando pasé de 125, creo, apareció una fuerza de fricción, pero diferente, de menor magnitud. ¿Qué pasa si yo aumento la fuerza aplicada? ¿Qué pasa con esa fuerza de fricción? ¿Cómo es su valor? Constante. Totalmente constante. Es una fuerza de fricción un poquito diferente, porque ahora vamos a tener una fuerza de valor constante. Si yo quiero poner eso en la gráfica, tendríamos que colocar, exceptuando un pequeño intervalo de tiempo muy minúsculo, en el que pues la fuerza tiene que bajar, perder su cantidad, debería comportarse de esta manera. Sin importar la magnitud de la fuerza externa, la fuerza de fricción va a tener un valor constante. Esto que está aquí no se estudia por nosotros. Es decir, si se estudia esa interacción entre los electrones o la capa de electrones que está entre la superficie, cuando se rompe esa estática, que se tiene una caída de la fricción entre los dos, que es siempre menor, se estudia con cámaras de mucha velocidad, por ejemplo, esa forma de la ecuación cuando es acá. Pero esto que nosotros tenemos aquí, que básicamente corresponde a otra fricción, una fricción cinética, que depende o que aparece solamente con el movimiento, si se modela o se toma como un valor constante. ¿De acuerdo? Si eventualmente hacemos muchísima fuerza, es posible que inclusive podamos llegar a dañar el material. Es decir, un material sobre otro que se está moviendo a gran velocidad podría limarse, podría llegar a crear una superficie mucho más lisa, el cual permita, o de alta temperatura, el cual permita que esta fuerza siga bajando. Pero en el modelo más clásico, más pequeñito, si los cuerpos se encuentran moviéndose, van a tener un coeficiente de fricción cinético que va a ser menor que el valor máximo del coeficiente de fricción estático.
¿Listo? Esta es una fuerza que siempre se me va a poner en movimiento. Esta siempre se me va a poner la tendencia de movimiento. Esta fuerza es menor que esta, pero me va a cumplir una ecuación muy parecida. Bueno, aquí para el coloco acá, que es F sub K. ¿Y de qué viene la K? De la palabra cinética, movimiento. Y la fuerza de fricción cinética es igual a μ sub K por la norma. Cinética o cinética. Ok. Una de las fuerzas se opone a una fuerza externa, de nuevo, que sería la fuerza de fricción estática, y la otra fuerza, de hecho, no necesita de una fuerza externa. Lo único que necesita es que tengamos un movimiento. Miren que apenas el matachito, no sé, se cansa, aparece, bueno, ya estaba, ¿no? La fuerza de fricción, la cual hace que la aceleración neta sea hacia atrás. Pero como tenemos un movimiento con una velocidad neta hacia adelante, pues lo único que le queda a la velocidad es empezar a disminuir. Pero ojo, una vez la velocidad llega a cero, no podemos llegar a tener esa fuerza que sale de la nada. Es decir, no podemos llegar a tener movimiento hacia atrás. Porque la fuerza de fricción lo único que está haciendo es cambiar su velocidad hasta que sea cero. Una vez está en cero, ¿qué fuerza de fricción habría aquí? Pues estática. Aquí, ¿por qué no la vemos? Porque vale cero. ¿Qué necesitamos para hacerla, para verla? Volver a darle alguna fuerza externa para que crezca del valor, según la gráfica, de 0 newton a el valor máximo que pueda llegar a dar. ¿Listo? ¿Qué será más fácil? ¿Sacar una nevera del reposo o parar una nevera que ya se está moviendo? Según esto. ¿Qué opinan? En teoría, como para mover la nevera que ya se encuentra en reposo, yo debería colocar, de hecho aquí tengo una nevera. Bien. Para mover la nevera que yo tengo en reposo, necesito aplicar bastante fuerza, ¿cierto? Eventualmente la fuerza podrá hacer que se mueva si la fricción no es lo suficientemente grande con el piso. Podría llegar a disminuirla por acá e intentar de nuevo. Eventualmente la fuerza que yo le estoy aplicando va a hacer que la nevera comience a mover, pero sin embargo miren cuánta fuerza necesito, aproximadamente 160 newton para que se comience a mover. Pero si la nevera ya se encuentra moviendo y yo dejo de aplicar la fuerza, pues ella solita va a empezar a disminuir. Y si quiero hacerlo más rápido, pues cualquier fuerza casi que yo le haga en contra, pues será de gran ayuda para que ella se detenga más rápidamente. ¿Cierto? Si la circunstancia es que tenemos una superficie horizontal, la nevera sería más fácil seguirla moviendo o detenerla a simplemente comenzar a mover. Yo comienzo a mover la nevera, necesito casi 160 newton para comenzar a moverla, pero solamente necesito 116 según la aplicación para que ella se siga moviendo con una rapidez. Ahí está muy chiquita la rapidez, ¿no? Creo que no se va a alcanzar bien. Bueno, la comienzo a mover. ¿Cuánta fuerza necesito para sacarla de su estado de reposo? 146 aproximadamente. Después, cualquier fuercita que yo le haga es ganancia. Miren que la fuerza de fricción es de 116. Puedo llegar a disminuir mi fuerza. Siempre que nosotros hacemos esto de manera muy
muy instintiva de comenzar a mover un objeto pesado, siempre hacemos un esfuerzo mayor al inicio, ¿no? Para sacarla del estado de reposo. Pero una vez se comienza a mover, decimos como, uff, está más fácil. Y la gente normalmente acelera para que sea lo más rápido posible. Y eventualmente, pues, ya, para. Según esto, si tenemos un carro, por ejemplo, en una superficie inclinada, y nosotros tenemos el carro pues, que está estático, totalmente parqueado, pero está en una calle inclinada como las de Manizales, que son bien inclinadas, según cuenta la leyenda. ¿Sí conocen Manizales o han visto fotos? Básicamente coger 3 montañas y construir ahí una ciudad. Y en todas las faldas de la ciudad hay una calle, hay una casa, hay lo que sea. Esa es Manizales, es fría, falduda, y la otra es la dejo de imaginación. Bien, si un carro está en una calle inclinada, no sé, 30 grados, él debería permanecer en ese reposo, pues porque la persona que la parqueó lo hizo para que se mantuviera, ¿no? Si la calle llega a mojarse, es decir, llega a llover, como está lloviendo en este momento, puede ser que el coeficiente de fricción estático entre las llantas y el carro cambie. Y una vez ese carro se comienza a resbalar, necesitamos una fuerza mucho más grande para poderlo detener. Es decir, una vez un objeto inestable comienza a moverse, no lo para nadie. Una vez un carro comience a caerse en una vía inclinada, a menos que la calle vuelva a volverse planita o se colisione con algo, no va a parar solo, porque se necesita una mayor fuerza para detenerlo que lo que se necesitó para que esté ya en movimiento. ¿De acuerdo? Solamente la normal de algo inclinado ya es más pequeñita. Recuerden los resultados que vimos las clases pasadas. Dependiendo de cómo yo lo tome, sería el seno o el coseno del ángulo. Quiere decir que no tenemos toda la normal, no es la masa por la gravedad. Es la masa por la gravedad por el coseno del ángulo o por el seno del ángulo. Es solamente una componente chiquita. Entre más inclinemos una calle, es menor la fuerza que mantiene el objeto pegado. Y podemos llegar a hacer una comparación rápida de cuánto sería la fuerza de fricción. A ver. Acá. Caucho sobre concreto. De hecho, ¿cuánto es la fuerza de fricción estática? 1. ¿Cuánto es la fuerza de fricción cinética? Es decir, una vez el carro comienza a resbalar el caucho contra el pavimento, 0,8. ¿Qué prefiero? Tenerlo completamente estático y no tenerlo una vez en el régimen cinético. Aquí no aparece caucho contra concreto mojado, pero no pierdo la esperanza. Goma, cemento, 1. Tenemos otros puentes. Ok, interesante. Miren, acá, caucho, cemento, abajo, seco, coeficiente de fricción estático, 1. Quiere decir que si el carro pesa 200 kilos por 9.8, aproximadamente 2.000 newton, ¿no? La fuerza que va a impedir que se mueva hacia uno de los lados, si lo tenemos completamente horizontal, también va a ser de 2.000 newton. Es decir, tendría que hacerle una fuerza equivalente de un animal que pesa menos de 200 kilos o lo pueda llegar a empujar a esa fuerza. 200 newton hacia abajo, que es igual de peso a la normal, pues
para sacarlo de su estado de reposo tenemos que aplicarle 2000 newton también en alguna de las direcciones, ¿cierto? Ok. Eso cuando tenemos el carro y el cemento completamente seco. Si nosotros cambiamos el ángulo del pavimento, es posible que este valor, este valor siga siendo 1, pero el peso de la masa por gravedad por el coseno de, no sé, 45 grados, puede llegar a disminuir bastante ese número. Quiere decir que la fuerza de fricción que está en contra del movimiento del carro va a ser un poco más chiquita. Y si aparte llueve, el coeficiente de fricción estático disminuye a 0.3. ¿Cuál de los dos coeficientes creen ustedes que actúa en el carro cuando se mueve por la autopista? ¿Se mueve el coeficiente de fricción estático o el coeficiente de fricción cinético? ¿Segura? Cuando un carro se mueve, lo que nosotros vemos en el piso es una huella. Es decir, puede llegar a pasar encima de un charco y lo que vamos a ver es la marca de cada uno de los pedacitos que le hicieron a la llanta, de los huecos, por así decirlo, o imperfecciones que le hicieron para que tuviera un mayor agarre con el suelo. Podemos llegar a concluir que la llanta en el punto más bajo con respecto al pavimento no debería moverse. Y si no se mueven esos dos puntos, que son los puntos de contacto, la fuerza de fricción entre una llanta y el pavimento debería ser siempre estática. ¿Qué le sugieren a la gente? Nunca vaya a una velocidad tal que evite que usted tenga ese coeficiente estático de la llanta con respecto al pavimento. ¿Por qué? Porque quiere decir que usted, si ya perdió el régimen cinético, estático, perdón, va a entrar el régimen cinético. Y la fuerza para detenerlo va a ser mucho más grande que la necesaria para empezar a moverlo. Una vez un carro comienza a patinar, tiene que pasar una gran distancia o tener la persona el carro en reversa lo suficiente para que el carro se detenga y pueda volver a recuperar el control. Y ahora, muchísimo más si está lloviendo. El coeficiente de agarre del carro es apenas 1/3. Quiere decir que si su carro tiene muy buen control a 120 kilómetros por hora, tiene que dividir eso por 3 si está lloviendo. Usted puede llegar a tomar una curva bastante pronunciada, 120 kilómetros por hora, y el fabricante de la llanta le garantiza que su carro va a responder. ¿Cierto? ¿Qué proporciona la fuerza que me da la aceleración centrípeta? La fuerza de fricción, la que está poniéndose en movimiento. Si su carro tiene la tendencia de irse derecho, la fuerza de fricción le va a decir al carro no, usted tiene que girar en dirección de la curvatura. Pero una vez usted tenga esa fuerza de fricción, el carro no va a ser capaz de dar esa curvatura y va a seguir su inercia. Va a empezar a resbalarse derecho. ¿Cuánto me da 120 kilogramos sobre... Perdón, 120 metros sobre segundo? Kilómetros sobre segundo, no, kilómetros por hora, la velocidad de los carros. Olvidado. Si reducimos eso un poco a la tercera parte, básicamente me están dando 40 kilómetros por hora, ¿no? Es decir, nosotros podemos viajar en una carretera, así haciendo una estimación muy por encima, a 120 kilómetros por hora, pero si está lloviendo no deberíamos pasar de 40. ¿Por qué? Porque podemos llegar a perder el control. El coeficiente de fricción estático ya es lo suficientemente bajo. Y de hecho, una vez que comienza a patinar el carro, pues digamos que en estos dos no hay tanta diferencia, pero ya la diferencia está en que usted no va a tener ninguna clase de control del automóvil con respecto a el movimiento de la curvatura. ¿Listo? Los virtuales. ¿Todo bien? Profe, yo quiero saber cuando, en la aplicación aparecía que la fuerza de los anillos llegara a un punto que iba a aumentar. La fuerza de rozamiento llegó a un punto que va a solo aumentar. Que no va a seguir aumentando con la fuerza que aumentamos. Ok. Mira la gráfica. La fuerza de fricción estática máxima
llega hasta un cierto punto y después tenemos un decremento. De hecho, podemos llegar a revisar aquí algo que es muy general en todas las gráficas, en todas las tablas. ¿Cuál es mayor, el coeficiente de fricción estático o el cinético? ¿Me captan bien? Ok. El estático siempre va a ser más grande. O sea, y lo podemos acá generalizar. Pues, vamos con muchos pasos. Los coeficientes de fricción estático siempre van a ser más grandes que los coeficientes de fricción cinético. Perdón. Por lo tanto, las fuerzas máximas estáticas siempre van a ser más grandes que las fuerzas cinéticas. ¿Ok? La forma de las ecuaciones es muy parecida. Siempre es el coeficiente por la normal. El coeficiente por la normal. Siempre vamos a depender de la normal. ¿Cuál es el coeficiente de fricción entre mi mano y la superficie? Debería ser 0 a menos que yo ponga una normal. Es decir, la mano se puede llegar a mover hacia arriba o hacia abajo libremente, pero ya no se puede mover tan libre conforme yo haga una fuerza externa hacia la pared, porque la pared ¿hacia dónde responde? Pues con una normal que va hacia afuera. Y entre más presión yo tenga de la mano contra la pared, más difícil es llegar y moverla hacia arriba y hacia abajo. Si yo hago una fuerza bastante suave, pues el movimiento que se da es bastante suave. Podría llegar a mover esa silla muy fácilmente, ¿cierto? Pero si alguno de ustedes, ¿cuál es el más gordo? ¿Cuál es el más grande? ¿Cuál será más grande de ustedes? ¿Da la impresión? Bueno, ¿para qué discutir? Los dos se sientan acá, yo no podría llegar a mover esa silla fácilmente, ¿de acuerdo? Porque el peso de ustedes está haciendo una mayor fuerza sobre el piso y el piso responde con una normal más grande. Si estamos en el régimen estático, de hecho yo dudo que podría llegar a mover la silla fácilmente con una mano. De pronto, si alguna de ustedes me ayuda a conseguir ese movimiento, yo ya pueda seguir con él. Yo ya pueda continuarlo, porque necesito menor fuerza para continuar el movimiento a el movimiento que ustedes hacen. Cuando yo tenía el ejemplo del carro, ojo, vamos a otra fracción. No quiero borrar, pero yo creo que ya puedo borrar ese pedazo. Cuando yo tenía el ejemplo del carro, claro, supongamos que nosotros nos movemos con una magnitud de la velocidad constante. Es decir, en cada uno de los puntos, el vector de velocidad va a ser igual de grande. ¿Está cambiando la dirección? Sí, claro, sobre todo aquí en la curva. Podemos llegar a tener una velocidad más grande. ¿Listo? Para tener un cambio de la dirección de la velocidad, tiene que haber una aceleración. ¿Qué fuerza me va a poner esa aceleración? Si en vertical pues tenemos la normal y el peso que va entrando. ¿Qué fuerza me dará esa aceleración? Solo queda una opción. La fuerza de fricción. No queda otra opción. Perdón, fuerza de fricción estática. ¿Por qué? ¿Qué pasa si esta fuerza desaparece? La tendencia de movimiento o la aceleración ya no sería en esta dirección. Quiere decir que la fuerza, si desaparece la fuerza de fricción estática, pues ya no es la suficiente para mantener esa curvatura, no podemos llegar a tener aceleración y el automóvil pues simplemente seguiría con su camino. Posiblemente mientras él siga en su camino me va a aparecer una fuerza que de hecho podría llegar a estar aquí. Una fuerza de fricción. Perdón, aquí no. Acá no, ustedes el movimiento está como muy limitado. Me podría llegar a aparecer esto.
mientras usted recupera el control. Una fuerza de fricción cinética, que es la que no quieren ustedes que aparezca. Esa me implicaría una aceleración negativa, sí, el carro eventualmente se va a detener, pero el problema es cuando todavía tenía carreteras o no. Nosotros queremos que exista esta fuerza, la fuerza de fricción estática, porque es mucho más grande que la fuerza de fricción cinética, ¿de acuerdo? Podemos llegar a tener control. Una vez perdemos esta fuerza de fricción estática, el cuerpo ya no va en este movimiento, es decir, en dirección de la aceleración ya no tenemos esta tendencia de movimiento. La tendencia de movimiento es lineal. Podemos llegar a aplicar los frenos con el reverse, el carro empezaría pues, a patinar hacia atrás, pero no podemos llegar a tener más aceleración que la que proporciona la fuerza de fricción cinética. Un carro que ya empezó a patinar, no podemos llegar a cambiarle la fuerza a una que sea estática. ¿Hasta cuándo? Hasta que el carro, las llantas con respecto al pavimento no dejen de girar, hasta que vuelvan a recuperar la estabilidad. ¿Podemos llegar a cambiar esta fuerza de fricción estática? Sí. Cuando tenemos un objeto que da vueltas, por ejemplo, una cuerdita, ¿qué fuerza me haría las veces del soporte, la que va hacia en dirección de la aceleración centrípeta? La de la cuerda, ¿no? Es decir, una fuerza de tipo. ¿Cuál es la fuerza que hacen las cuerdas? La tensión. Cuando yo corto la cuerda, ¿qué pasa? El cuerpo sigue derecho. Si yo tengo un carrusel de niños y monto niños en el carrusel y ellos se sostienen, ¿no? ¿Qué tipo de fuerza es? Es una fuerza de contacto entre el niño y el carrusel, posiblemente una normal. Cuando el niño suelte el carrusel, desaparece la normal. ¿Y qué pasa con el niño? Sigue derecho. Hay muchos ejemplos, pero el sentido de la fuerza que mantiene el movimiento circular es lo mismo, es la que proporciona la aceleración, que pues solamente hay esa, sería en dirección centrípeta o normal. Son muchas fuerzas que proporcionan esta aceleración. Y ese es el sentido de la fuerza de fricción estática entre la llanta y el carro, proporcionar esa aceleración. Por eso le dicen al conductor, de manera práctica, usted no puede ir a tanta velocidad o dar las curvas de tanto, ¿cómo se dice? Tan cerradas a más de tanta velocidad, porque ya el fabricante calculó cuánto es la fuerza máxima que puede soportar, que puede dar. ¿De acuerdo? La idea es que sea uno, sí, uno en el coeficiente de fricción entre el caucho y la superficie, pero pues, quién sabe. Teniendo en cuenta esto, ¿qué tiene más estabilidad en la carretera? ¿Una moto o un carro? Un carro. ¿Y una tractomula o un carro? La tractomula. Pero si pierden el control, ¿cuál es más fácil que lo recupere? O la moto. Pero la tractomula definitivamente no, ¿no es cierto? Así van las cosas. ¿Qué son las 7? Bueno, la próxima clase hacemos ejemplos. Creo que ustedes ahí tienen un archivito. No sé si lo hayan visto. Es lo que vamos a seguir trabajando. Lo voy a compartir de una vez. Bueno, es el último que está ahí. Ustedes creo que tienen que hacer las. Lo que yo me del proyecto de ese barco, ¿cuánto Sí, no. Déjenlo así. Creo que los proyectos los vamos a sacar entonces. Miren, vamos a revisar este PDF de la próxima clase. Aquí hay ejemplos, ejercicios cortos. Miren, aquí está el de la masita. Ya saben dónde tiene aquí la fuerza de fricción. Un plano inclinado. Nosotros lo hicimos desde la vertical, este está desde la horizontal. ¿Verdad? Es más fácil. Y estos son dos ejemplos experimentales. Cómo obtener el coeficiente de fricción estático y el coeficiente de fricción cinético lo más corto posible. ¿Listo? Entonces lo miramos en la próxima clase.